que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Del cielo vino un sonido como un viento con poder, y llenó sus corazones, les dio paz en su ser. El profeta dio la promesa, dijo el Espíritu vendrá, y de lo más profundo un río fluirá. Hay un río que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Hay un río que nunca se secará. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Qué hermoso versículo. Nosotros hemos escogido esos dos versículos para introducir este programa y tomamos el nombre Fe Victoriosa
de esos dos versículos. Que tenemos una fe victoriosa. Esto es lo que ha vencido el mundo, vuestra fe. Esa fe es victoriosa. Y eso va con el tema también que principiamos en el programa anterior, la victoria de Jesús sobre Satanás. Por eso, como creyentes, tú y yo, que somos creyentes, si tú todavía no te has entregado a Cristo, si tú todavía no estás sirviendo al Señor y no has nacido de nuevo, tengo buenas nuevas para ti. Tú también puedes tener victoria sobre Satanás. Si tú dices, ay, pero el diablo es muy poderoso, el diablo está... Bueno, en el mundo de tinieblas, Él es el Dios. No hay otro poder más poderoso en las tinieblas que el poder del diablo. Él es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Él es el Dios de este siglo. Pero te tengo buenas nuevas. Y para el creyente son buenas nuevas. Satanás ha sido derrotado. Ya ha sido derrotado. Yo sé que personas dicen, no, yo tengo mucha dificultad creyendo eso. Yo no puedo creer, el diablo tiene mucho poder. Tristemente, hasta hay predicadores que predican que el diablo tiene mucho poder, que hasta Jesús respetó al diablo. Eso no es cierto. Satanás sí tiene mucho poder en las tinieblas y tiene mucho poder sobre un creyente ignorante. Un creyente, ahora, perdón, no quiero ofenderte, la palabra ignorante no es un meme o un tonto o un menso. No, ignorante es una persona que no tiene conocimiento en cierto tema. Yo soy totalmente un ignorante concerniente a ser un astronauta. Yo no tengo nada de conocimiento de ser un astronauta. Quizás hasta no lo esté diciendo correcto. No tengo ningún conocimiento de ser un ingeniero. Entonces, en ese conocimiento, en esa área, yo soy un ignorante. Yo soy un ignorante en ser un médico, de cosas de doctor, porque no estoy estudiado, no me he preparado para eso. Entonces, hay muchos cristianos, tristemente, que son ignorantes en ciertas doctrinas, son ignorantes porque les falta conocimiento. En el programa anterior, yo había mencionado lo que dice Oseas 4:6, anótalo, porque Dios mismo nos dice la razón por qué su pueblo es destruido. Dios nos dice en su palabra la razón por qué hay muchos creyentes hoy día, su pueblo, la iglesia, muchos cristianos están cautivos, han sido llevados cautivos por Satanás. Los tiene cautivos ahora mismo y por eso piensan que el diablo tiene mucho poder, que el diablo puede hacer esto y puede hacer lo otro y puede hacer aquí lo que él quiere. Espérate un momento. Déjame darte estos dos versículos y luego por eso quiero que tú le pongas atención y anote estos versículos, porque Dios mismo nos dice en Oseas 4:6, Dios dice, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Oseas 4:6. En Isaías 5:13, la palabra de Dios también dice por el Espíritu Santo, otro profeta, el mismo Espíritu Santo, Dios hablando. Dios dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de cómo pelear, conocimiento de cómo hacer guerra, conocimiento de cómo... No. Conocimiento de su palabra, conocimiento de su pacto que Dios había hecho con su pueblo. Dios les había prometido ya que si ellos obedecían su palabra y se mantenían en obediencia, que ningún ejército iba a poder llevarlos cautivos, que ninguna... La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 28. Se levantarán contra ti tus enemigos, por un camino se levantarán y por 7 caminos huirán de delante de ti. Entonces vemos ahí que Dios les había dado un pacto, Dios les había dado estatutos, Dios les había dado estos mandamientos, pero ellos estaban ignorantes, no tenían ese conocimiento de la palabra de Dios, no tenían el conocimiento de la verdad, no tenían ese conocimiento y por eso fueron destruidos y por eso fueron llevados cautivos. Pero cada vez que vemos en la palabra, tú puedes leerlo.
Tú puedes ver que cuando el pueblo de Dios se daban cuenta de lo que decía la palabra, se arrepentían con todos sus corazones, hacían esos sacrificios y hacían ese pacto con Dios para volver a servirle, para volver a entregarse. Quiero que sepas que Dios empezaba a moverse a favor de ellos y ellos obtenían la victoria sobre sus enemigos. Entonces vemos aquí que el pueblo de Dios, hoy día, en este tiempo, en este siglo, también hay muchos hijos de Dios que han sido llevados cautivos por Satanás y están cautivos en estos momentos porque no tienen ese conocimiento. El tema que estamos estudiando, el tema que estamos viendo es el tema, la victoria de Jesús sobre Satanás. Y vimos que Jesús tuvo victoria sobre Satanás en 3 áreas. En su ministerio terrenal, Él tuvo victoria sobre Satanás. Él fue victorioso sobre su obra sustitucionaria, su sacrificio sustitucionario como nuestro sustituto. Y también Jesús fue victorioso en hacer al hombre una nueva criatura. Y estamos viendo, ahora quiero mencionar esto por razón de que algunos están por primera vez viendo este tema, entonces no voy a poder tomar el tiempo para volver a repetir todo lo que se enseñó en la primer programa de este tema, la victoria de Jesús sobre Satanás, sino que vamos a tener que continuar por razón del tiempo. Ahora, si tú estás interesado en el primer programa, llama por teléfono al número que está en tu pantalla y tú puedes ordenar al video, puedes ordenar al audio casero o algo de este tema para que tú estés al tanto de esto. De este tema tú lo tienes que tener y tener en tu corazón. Ahora, Satanás ya ha sido derrotado por Jesús y Satanás ahora mismo, él está eternamente derrotado. Cristo Jesús derrotó a Satanás eternamente. Jesús no tiene que volver a regresar a este planeta o a este mundo para vencer al diablo. Ya lo venció, ya está derrotado. Colosenses 2:15 dice, despojando principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Anote ese versículo, Colosenses 2:15. En Colosenses 2:15 lo había repetido, lo había dado ya en la primera programación, pero quiero leerlo y Hebreos 2:14, la otra vez se lo había citado, dice, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos el capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14, donde dice la palabra de Dios también, escucha bien, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de los hombres, él también, Jesucristo también participó de carne y sangre. Dice, para destruir por medio de la muerte, para destruir. Cristo Jesús ya participó de carne y sangre. Cristo ya participó de carne y sangre. Dice, para destruir a aquel que tenía, ya no la tiene. Satanás tenía el imperio, el poder, el dominio de la muerte espiritual. Él tenía el dominio sobre la muerte y sobre la muerte física también, pero esa muerte Satanás ha sido derrotado, ha sido vencido, el pecado ha sido ya lo que mantenía al hombre muerto. Cristo Jesús ya pagó y por eso el hombre ahora tiene vida espiritual. Ahora, dice la palabra, para destruir a aquel que tiene el imperio de muerte, esto es el diablo. El diablo está eternamente y permanentemente derrotado. Ahora, estábamos viendo en la última parte del programa anterior, y siento de que el tiempo es corto, vamos a continuar este tema, desarrollando este tema, y por eso no te puedes perder de ni un solo programa. Si tienes que preparar tu video cassette para grabarlo, yo te aconsejo de hacer eso. Hay muchas personas que están haciendo eso, personas que saben el tiempo que sale el programa y nosotros recibimos cartas de personas que nos dicen eso, que a veces tienen que levantarse a cierta hora y se dieron cuenta qué tiempo sale el programa, lo graban y el siguiente día lo ven a la hora que tienen tiempo. ¡Qué buena idea! En vez de grabar programas que no edifican, grábate programas que te van a edificar. Buen consejo, ¿verdad? Muy bien, vimos de que muchas personas tienen el concepto y la creencia, muchos cristianos tienen el concepto y la creencia que la razón por qué Cristo Jesús tuvo victoria sobre Satanás es porque Él era el Hijo de Dios.
y que nosotros nunca vamos a poder tener esa victoria sobre Satanás como él la tuvo, que nosotros nunca vamos a poder hacer lo que él hizo porque él era el Hijo de Dios. Esa enseñanza no es una enseñanza correcta, es una mentira, pero muchos la han creído. Muchos creen que solamente los apóstoles que anduvieron con Jesús son los únicos que tenían poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Fíjate lo que Jesús dijo. Jesús dijo estas palabras. Jesús mismo dijo, anótalo, escríbalo. En Juan el capítulo 14, Juan 14 y el versículo 12, Cristo Jesús dijo esto: de cierto os digo que todo aquel que en mí cree, no estaba diciéndole solamente a los apóstoles, a todo aquel que en mí cree, las obras, las maravillas, los milagros, las obras que yo hago, él también las hará. Y fíjate, y mayores que estas hará. Cristo Jesús nos está hablando. Cristo Jesús está diciendo que cualquier persona que cree en él puede hacer las mismas cosas que él hizo. Entonces eso ya saca del agua, ya destruye esa enseñanza y esa creencia que Jesús hizo lo que él hizo porque él era el Hijo de Dios y que solamente él pudo hacer eso. No. Tú puedes ver de que Cristo Jesús nos dice en Juan 14, 12 que las obras que él hizo, tú y yo, los que creemos en él, podemos hacer las mismas obras. Ahora, ¿qué son las obras que Jesús vino a hacer? ¿Qué es lo que él hizo? Sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, restó a los muertos, le alimentó a los que tenían hambre. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:8 que Satanás dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esa es la primera parte. La segunda parte del versículo 8 de 1 de Juan 3:8 dice que para esto se manifestó el Hijo de Dios. Para esto vino. Para esto Jesús vino a este mundo. Fíjate lo que dice: para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Él vino, dice 1 de Juan 3:8, que él se manifestó para deshacer las obras de Satanás. Entonces todo su ministerio, todo lo que él hacía, estaba haciendo las obras de Satanás, no las obras de Dios. Jesús no vino a destruir las obras de Dios. Él vino a hacer la obra de su Padre, era destruir las obras de Satanás. La razón por qué estoy diciendo esto es porque hay unos que creen también, así como yo creía a veces, así creí por un tiempo, de que a veces Dios es el que trae enfermedades y que a veces Dios es el que pone enfermedades en el cuerpo para enseñarnos o para que Él sea glorificado, ¿verdad? Porque hay ciertas escrituras que se sacan del contexto y luego dicen que, bueno, esa persona, la Biblia dice que nació ciego para que Dios fuese glorificado. Ay, ay, ay. La Biblia dice en Juan el capítulo 9, hablando del hombre ciego, de que Cristo Jesús dijo: me es necesario a mí hacer las obras de mi Padre mientras que es día, porque si yo no hago las obras de mi Padre, ¿verdad? Ahora, ya que estoy tocando ese punto, es de suma importancia que tú lo entiendas, porque es una enseñanza bastante fuerte, una enseñanza que a mí también me tenía ensegado el enemigo. Sabes que el diablo es muy astuto. Y si él puede tomar alguna palabra y torcerla y hacerla que signifique otra cosa lo que no significa, te va a mantener a ti atado, te va a mantener a ti destruido, te va a mantener a ti. Mira, si con el mismo Señor Jesús, Satanás usó también la palabra, él usó la escritura para tratar de hacer a Jesús que cometiera suicidio. Fíjate, Satanás, cuando Jesús, ahorita vamos a estar viendo eso porque eso es parte de la enseñanza, de que Jesús tuvo victoria sobre Satanás en su ministerio terrenal. Ahora, quiero que tú entiendas todo esto. Te estoy diciendo todo esto como un fundamento, una fundación, un buen fundamento de que todo lo que Jesús hizo, que todo
tú como hijo de Dios también puedes recibir la palabra, recibir el Espíritu Santo y hacer las mismas obras que Jesús hizo. Ahora, vimos en 1 de Juan, el primer capítulo de Juan, el versículo 14. Dice que el verbo de Dios se encarnó y moró con nosotros. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Cristo Jesús se encarnó. Pero quiero que tú entiendas una cosa de suma importancia. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo, la Biblia dice en Filipenses el capítulo 2, que Él se despojó a sí mismo de toda su gloria. Él se despojó a sí mismo de todo. Quiero leerle esto para que usted lo anote y usted lo pueda ver, porque yo le estoy diciendo una cosa que le va a ser de grande bendición. Filipenses 2:14 dice la palabra, Filipenses 2, y voy a principiar en el versículo 8. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, el versículo 7 es el versículo que le estaba mencionando, donde dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo. ¿Qué es despojar? Es desvestirse, desnudarse. Cristo Jesús, Él es el verbo, el principio. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, yo sé que muchas personas, la razón por qué creen eso y enseñan eso, que nosotros como humanos y nosotros como cristianos nunca vamos a poder tener la victoria que Cristo Jesús tuvo en la tierra. Nunca vamos a tener los mismos resultados que Cristo Jesús tuvo en su ministerio. Y nunca vamos a poder resistir nosotros el pecado como Cristo Jesús lo resistió, porque fíjese, hasta personas enseñan y creen que Jesús no podía haber pecado. Que Jesús no podía haber pecado porque Él era santo y su espíritu la Biblia dice que Él era el Hijo de Dios, espíritu, ¿verdad? Pero cuando dice que Él tomó carne, es la forma de carne, de siervo, quiero que sepa una cosa, Cristo Jesús era 100% humano también y 100% Dios. En su espíritu Él era Dios, pero en su carne, en su humanidad, Él era hombre. Y la Biblia bien claro dice en Hebreos que Él también fue tentado. Si Cristo Jesús no podía haber pecado, si no podía haber pecado, entonces la Biblia no hubiera dicho que Él fue tentado. La palabra tentación o la tentación quiere decir que una persona está siendo estirado, impulsado para hacer algo que sabe que no debe de hacer. Si Cristo Jesús no podía pecar, entonces no va a ser tentación. Pero sí podía haber pecado. La cosa gloriosa es que no pecó. Él se mantuvo santo, se mantuvo. Pero ¿cómo lo hizo? Vamos a estar viendo. Porque así como Jesús pudo tener victoria sobre Satanás en su vida, en su ministerio terrenal, tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, también puedes tener victoria sobre Satanás en tu vida terrenal. Tú puedes tener victoria sobre el pecado. Jesús ya venció a Satanás y tú puedes tener victoria sobre Satanás. Ahora, cuando mencioné yo que Jesús se despojó a sí mismo, Él se despojó de su gloria. Él se despojó de su poder que tenía, su señorío. Él dejó el poder que Él tenía como hijo y vino a este mundo y se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Carne y sangre. En su espíritu todavía era hijo de Dios, pero Él ahora no va a usar y no va a poder usar, escucha bien, Él no va a poder usar la gloria que Él tenía como hijo, no va a poder usar el poder que Él tenía como hijo, Él no va a poder hacer nada en esta tierra porque Él era hijo, sino que Él tuvo que esperarse hasta la edad de 30 años, cuando la Biblia dice que Él fue lleno del Espíritu Santo.
Ahora vemos que lo que Jesús hizo, las obras que Él hizo, la sanidad, deshacer las obras del diablo, todo eso lo hizo en el poder del Espíritu Santo. No lo hizo como el poder que Él tenía como Hijo de Dios. Lo hizo porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Tú también eres hijo de Dios porque has nacido de Dios y también has sido lleno del Espíritu Santo. Ahora, si no eres hijo de Dios, haz esta oración conmigo para que tú entres a la familia de Dios y tengas también ese poder sobre Satanás. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Abre tu corazón. Dios, en este día he oído tu palabra es verdad. Repítelo conmigo, tu palabra es verdad. Y en este momento yo abro mi corazón a Jesucristo. Yo confieso con todo mi corazón que creo que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme a mí vida eterna. Gracias, Padre, porque hoy he nacido por el Espíritu Santo. Ahora soy tu Hijo. Sí, te felicito, porque si tú hiciste esa oración, tú ahora eres un hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Y hasta la próxima vez. Se despide usted Ricardo Escobedo con el programa Fe Victoriosa. Bendecido. Soy feliz. Un redimido y soy feliz. De la creación, Él es Jehová Dios Todopoderoso. La roca eterna. Si usted ha sido bendecido por los cantos que ha oído por el pastor Ricardo Escobedo en su programa Fe Victoriosa, usted puede obtener estos cantos en CD que contiene 20 canciones por una donación de $20. Para más información, llame al número en su pantalla. El Dios de paz yo soy, el Dios